Días a todos que estamos partiendo aquí pauta de análisis a las 8 de la mañana con 1 minuto en este día martes 10 de septiembre, un día después de, yo diría, de uno de las jornadas más intensas en cuanto a noticias del último tiempo, concentradas sobre todo en la Corte Suprema, donde ayer hubo una especie de terremoto, ¿cierto? Después de que se reuniera el Pleno de la Corte Suprema para tomar cartas en el asunto acerca del caso de Ángela Vivanco, después de los audios que se conocieron, sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Se le abrió un cuaderno de remoción mientras se desarrolla ese cuaderno de remoción, que es la forma que tiene la Corte Suprema de destituir a uno de los suyos. Se suspendió de todas sus funciones a Ángela Vivanco, que ayer no estuvo presente porque se había pedido un permiso. Días antes. Y bueno, en paralelo, además de ese proceso que debiera terminar o podría terminar con la destitución de Ángela Vivanco, que solo ha ocurrido una vez antes con Luis Correa Bulo, lo recordábamos ayer, y que además terminó no con la destitución, sino que Luis Correa Bulo, él renunció antes, porque esto es todo un proceso que toma tiempo, ¿cierto? Ángela Vivanco tiene 20 días para responder a todas las acusaciones, pero además la Fiscalía abrió una investigación penal contra la magistrada por eventual tráfico de influencias, prevaricación y cohecho en la causa de Codelco con un consorcio bielorruso. El llamado caso Muñeca Bielorrusa. Exactamente, y hay dos flancos más porque se abre una acusación constitucional que debiera ocurrir en los próximos días, ¿cierto? Presentar después del 18, tanto en contra de la ministra Vivanco, pero también Jean-Pierre Matus, y también podría sumarse a Sergio Muñoz. Y finalmente la Universidad Católica ayer la suspendió de sus hace 2 cursos. Ángela Vivanco, después de haber hecho un homenaje por sus 40 años en la carrera. Bueno, todo eso pasó ayer, Claudia. Bueno, todo esto pasó ayer y todo eso vamos a hablar esta mañana con un invitado al que le agradecemos muchísimo que esté en estudio, además porque el tema lo amerita. Lamberto Cinterna, ex ministro también. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Acérquese un cachito. Buenos días, Lamberto. Le agradecemos mucho estar aquí, además presencial y justamente en este momento. Y tal vez hay que partir por preguntarle, como un ex ministro de la Corte Suprema, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es esto? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Un terremoto de marca mayor? Bueno, esto ha sido... ¿Se veía venir? ¿No se veía venir? Esto ha sido para mí una sorpresa porque cuando me conversaron para invitarme, estos hechos no acontecían. Entonces son tantos, de tanta fuerza, que a lo mejor habría yo esperado un poco tener mayor conocimiento de todo, porque ayer en realidad fue una vorágine y no alcancé a tener mucho conocimiento. Bueno, uno como ex ministro de la Corte siente mucha pena, porque es su institución, ¿no es cierto? Y es lo mismo que si fuera una institución armada, una congregación religiosa, qué sé yo, está sufriendo una crisis importante. Y lo que se dice o se imputa a la señora Vivanco es importante, es fuerte, es de envergadura, entonces necesita ser investigado y yo entiendo que la Comisión de Ética lo ha hecho hasta donde es posible, una Comisión de Ética, y por eso han adoptado, ¿no es cierto?, esta decisión. Ahora, esta decisión significa o la absolución en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, o simplemente la remoción, que es hacia donde parece que está orientado todo. Ella, Lamberto Cinterna, ella decidió no renunciar en el día de ayer, ¿no? Después de de las razones que detalló el presidente de la Corte Suprema. Y entiendo que ha dicho que va a pedir los chats también de Luis Hermosilla. Pero usted fue ministro de la Corte Suprema. En etapas anteriores siempre se dijo, y se lo escuché incluso a exministros de Justicia como Isidro Solís, como, oye, todos sabemos que estas cosas pasaban. En el sistema de nombramiento de la Suprema sabemos que se generaban, ¿no es cierto?, influencias, llamados, peticiones. Pero esto pareciera que desborda un poco el sistema de nombramientos, ¿no? A ver cómo lo ve usted y ¿Qué constituye? ¿Qué es lo que significa esto para la Corte Suprema? Muchos dicen que este es uno de los golpes más grandes que ha vivido el Poder Judicial. Es efectivo que es un golpe muy grande, pero si uno toma una gran perspectiva, es algo que de alguna manera se veía venir. Esto es un poco la crónica de una muerte anunciada, tanto respecto del sistema como eventualmente respecto de la señora Vivanco, si las cosas son las que se dice que son.
¿Y por qué respecto del sistema? Porque hace mucho tiempo que la propia Corte dijo que era bueno separar lo administrativo de lo jurisdiccional. Y desde que eso se dijo, que fue por allá por el año 2013, 2014, no se ha avanzado mayormente. Hubo un intento de avance en el gobierno del señor Piñera, pero tampoco prosperó. Se dilató, como muchas veces, por desgracia, se dilatan demasiado las cuestiones de trámite legislativo. A veces se quiere hacer una cosa tan perfecta que en definitiva pasan años de años y no se hace. Y esto debiera haberse ido modificando, por decir un ejemplo cualquiera. ¿Por qué no haberle puesto antes plazo a los distintos periodos de los nombramientos? De tal manera que no hubiese un año para que hubiese todos estos encuentros y conversaciones, etcétera, sino que al cabo de un mes la Corte, el presidente y el Senado hubieran decidido. ¿No es cierto? Haber buscado por allí, por ejemplo, algún mecanismo. O haber expresado categóricamente la prohibición de que los candidatos, ¿no es cierto?, o nominados se quedasen calladitos y sin decir nada. Es difícil pensar en un concurso que es una manera de decir una competencia en que nosotros tres estamos colocados en una terna, ¿no es cierto?, y aquí se quedan calladitos. Esto es difícil. Cualquiera que usted conozca no le dice a nadie. Ahora, con te paso la palabra al tiro. Lo que hemos visto en el caso de Ángela Vivanco y quizás de alguna manera en el caso también del ministro supremo Jean-Pierre Matus, que deberíamos también quizás incluirlo en la conversación, es que una cosa es el sistema de nombramiento que está en conversación y lo otro es todo lo otro que conocemos, que tiene que ver con tráfico de influencia, con que un abogado como Luis Hermosilla le pide a la señora Vivanco saber en qué sala va a estar para presentar una causa. O sea, ya esto excede el sistema de nombramiento. Sí, pues ya está nombrado. ¿Ah? Entonces quiere decir que el pago de los favores, ¿cómo lo ve ahí? Bueno, podría ser, ¿no es cierto?, entendido así como un pago de favores. Yo soy muy cauteloso en el lenguaje, ¿no es cierto?, porque conozco a las personas, las quiero, algunas de ellas más que a otras, etcétera. Pero naturalmente eso excede el nombramiento, está más allá del nombramiento. Yo siempre he entendido que estos candidatos a que hacía mención recién, ¿no es cierto?, estos que están en competencia, lo están para dar a conocer sus antecedentes. Hasta ahí llegamos, no para compromisos. Y si quiero hablar yo de mi propia postulación, tendría que decir que lo di a conocer a muchos. Tuve la suerte que en ese tiempo algunos habían sido compañeros de universidad, eran senadores, etcétera, pero jamás transaron un favor. Ya, eso le quería preguntar, ¿cómo había sido en el caso suyo? Porque volviendo a que, como dice Claudia, aquí hay más que solo el sistema de nombramiento. Sí, pero, claro. pero acotemos primero esa parte, que es lo que se puede reformar hoy día, etcétera. Cuando se dice que esto lo tienen que hacer todos, es porque, claro, tienen que pasar los supremos, ustedes cuando están de candidatos, tienen que pasar en el fondo como por 3 instancias distintas y tienen que darse a conocer. Hay un sistema regulado donde, por ejemplo, están las audiencias en el Senado, que hay muchos que dicen que que no se toman en serio, que es un trámite y que ahí se debiera hacer el verdadero cuestionamiento, preguntas, para conocer de verdad a los candidatos, pero que no se hace, que es una tramitación. Y finalmente terminamos pidiéndole, o los jueces o los candidatos a ser jueces, a ser magistrados de la Corte Suprema en este caso, necesitan tener estos contactos, necesitan mandarle y hacer una conversa y conocer al senador para que le hable bien al otro. Entonces, ¿cómo fue en su caso? Porque tal vez esto pasa siempre y solamente que ahora lo sabemos porque tenemos un audio que lo confirma. Bueno, en mi caso particular, una vez incluido en la quina, me quedé a la espera del nombramiento del presidente de la República. Y una vez que se me anunció que iba a ser nombrado, porque ocurrió con una semana de anticipación, entonces, y llegado el nombramiento al Senado, yo comencé a movilizarme con los senadores que yo conocía. ¿Qué significa eso? ¿Llamados por teléfono, conversaciones, reuniones? Significa pedir audiencia para entrevistarse con él no más allá de 5 o 6 minutos, recordarle quién soy, entregarle, ¿no es cierto?, el currículum y contestar alguna pregunta. Porque ahí yo tuve la buena experiencia que 3 o 4 senadores me hicieron varias preguntas, fue una audiencia un poco mayor. Ellos quisieron saber. De los otros, varios ya me conocían, así que déjame el currículum, no hay problema. Y algunos una solemne indiferencia, o porque no les interesaba el tema, o porque simplemente tenían, ¿no es cierto?, otro candidato visualizado. Y así entonces logré llegar a una buena mayoría, pero sin otra cosa más que eso, más que, digamos, mostrar las condiciones. La audiencia con la comisión para mí fue muy fructífera.
concurrieron varios senadores, además de aquellos que estaban indicados en la comisión o que estaban asignados, y me hicieron varias preguntas bien interesantes sobre el sistema de calificación, sobre el sistema de promoción, de distintos tipos. E incluso hicieron mención de esto en la audiencia general de la sala. Déjeme preguntarle ahí una cosa, porque otro de los temas que se ven aquí, que se dice que siempre ha existido, esto de los operadores de las candidaturas, que antes existía este señor que le decían el pingüino, que hoy día aparece como Luis Hermosilla, que como que son los operadores de la candidatura. ¿Usted no tuvo un operador de su candidatura? El pingüino me auxilió a mí en mi campaña. ¿Qué significa eso? En el sentido que él conocía 4 o 5 senadores y me conocía a mí por alguna cuestión de la Corte, en algún momento conversamos, y él entonces me dijo, voy a contactar a tales personas. De esas 5 deben haber sido seguramente unas 3 o 4, no lo recuerdo con exactitud, y me recibieron. Uno de ellos incluso me dijo que no, que iba a votar por el otro candidato, pero todo en términos muy caballerosos y, como le digo, no más de 5 minutos. Pero la pregunta, hablamos esta mañana con el Lamberto Cisterna, ex ministro de la Corte Suprema, es que, ya, entonces usted se reúne con los senadores y todo, el tema es lo que viene después. ¿Cuántos de ellos lo llamaron para decirle, mira, ¿te acuerdas qué? Cisterna, la verdad es que tengo una situación compleja en la sala no sé cuánto? Vienen después, me imagino, vienen las presiones. Le ahorro el tiempo. Ninguno. Sí. Ninguno lo llamó. Ninguno. A tal extremo. ¿Ningún abogado tampoco de la plaza con el que usted haya tenido alguna cercanía, como por ejemplo el rol que jugaba Luis Hermosilla? No, que yo recuerdo no. A tal extremo que uno de los senadores, que fue muy amable en recibirme, después me llamó. Tiempo después. Pero no me llamó a mí. Llamó a la secretaria. Y por ese conducto yo hablé con él. Y al término de la llamada me dijo, te agradezco mucho haber recibido la llamada. O sea, fue un término tan caballeroso que yo no podría decir que... Además no era necesario, era más bien preguntarme un dato técnico. Pero me refiero a la manera, a la forma. Claro, se lo pregunto, señor Lamberto Cisterna, porque de lo que se ha señalado estos días respecto de Ángela Vivanco y también el caso de Jean-Pierre Matus, es que finalmente ya estaba el sistema de nombramiento y que ya vimos, ¿no es cierto?, que tenían que hacer lobby para poder llegar hasta allí. Era lo que venía después, eran los contactos con un abogado de la plaza muy influyente como Luis Hermosilla. En ese sentido, ¿cómo ve usted las 6 razones que ayer el presidente de la Corte Suprema planteó para abrir este cuaderno de remoción de Ángela Vivanco? Porque no es solamente que llegó ahí por lobby, son varios... Exactamente. ¿Cómo ve usted esos cargos que hace el presidente de la Corte Suprema? Y en comparación con la situación de Jean-Pierre Matus. Mire, yo no conozco mucho la situación de don Jean-Pierre Matus, a él lo conozco ciertamente. Pero me parece que son cargos serios, y ya lo son desde el momento en que la Corte Suprema en pleno, ¿no es cierto?, ha decidido plantearlos y comunicarlos y dar un plazo y suspenderse todo. Para lo que usted esto ocurrió. es como una remoción en el fondo. Anticipada, en el sentido, ¿no es cierto?, que la Corte está dando un paso para dar el indicio muy claro de que para allá va. Así lo interpreto yo. Puede que me equivoque, puede que los descargos de la señora Vivanco sean sumamente contundentes, pueden ocurrir muchas cosas, como en todas estas cuestiones de orden judicial. Pero así lo interpreto yo, por lo menos desde la lectura que escuché al señor presidente hacer, ¿no es cierto?, de estos cargos que motivaron la decisión. En las conversaciones que se han dado a conocer, no sé si usted las ha visto todas, pero hay una donde usted sale nombrado entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco en esta conversación de para poder, o pidiendo la ayuda, o Luis Hermosilla operando para que Ángela Vivanco fuera nombrada en la Corte Suprema. Y en algún minuto le preguntan, hablaste con este, hablaste con el otro, y Luis Hermosilla dice, ¿alguien ha hablado con Lamberto? Pregunta Luis Hermosilla. Y que usted era en ese minuto 2018, ¿cierto?, ministro de la Corte Suprema, y tenía, algo que decir al respecto. ¿Usted habló en ese momento con Hermosilla o con alguien? ¿Y alguien hizo lobby con usted para que fuera elegida Ángela Vivanco en la quina? No recuerdo haber hablado con el señor Hermosilla a propósito de eso. He hablado con él unas 2 veces en la vida, pero a propósito de otros temas. Y que no tienen que ver con nombramiento ni con favores, sino que más bien una cuestión de tipo técnico. No recuerdo haber hablado con él a propósito de eso.
Y si alguien habló conmigo respecto de la postulación de la señora Vivanco o de cualquier otro, esa es obviamente una información reservada. Ya. Porque mire, le voy a contar lo siguiente. Un día... Es reservada, pero podría ser de interés público, por lo que hemos visto y por lo que hemos conocido. Todo puede ser de interés público. Por lo que se ha conocido del chat, falta poco para que las cosas más personales sean de interés público. Pero déjeme decir... Pero hay que hacer una diferencia entre las conversaciones para poder elegir a alguien, que alguien sea electo o ingresado en una quina, que la vida privada de Luis Hermosilla. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, y usted me entiende lo que quiero decirle. En una oportunidad llego yo al Pleno para participar en la votación de justamente la quina. Y dos colegas ministros me dicen, ¿tienes un voto disponible? A ver, veamos para quién. Para fulano y sutano. Los dos los tengo yo. Listo, se acabó la conversación. ¿Puedo decir yo que es un tratar de influir? No. Entonces, por eso digo que puedo haber hablado a propósito de la señora Vivanco o de cualquier otro candidato en estos tonos de intercambio, de conversación, etcétera, porque yo quiero que quede muy claro de que nadie se queda callado prácticamente. Todas estas cosas se comentan. Al grupo le interesa quién va a llegar. No hay por qué usar expresiones despectivas, primera clase, segunda clase, cosas de ese especie. Claro, en algún minuto una ministra de la Corte Suprema dijo nadie llega acá por el Espíritu Santo. Claro, exactamente. Pero lo que quiero decir es que todo el mundo que nadie llega por el Espíritu Santo. En conversar, etcétera. Claro, eso es un poco rebajar al Espíritu Santo que trabaja por tantos lados que uno no conoce. No, vale. Solamente para terminar con el tema que yo le cuento, que aparece en los chats, digamos, termina diciendo, Hermosilla dice, acabo de hablar con Nelson Pozo, quedó absolutamente claro todo eso, y Vivanco dice, muchas gracias por las gestiones, Luis, ayer estuve con Mario Desbordes, que tiene oficina con el hijo de Lamberto, y quedó de verlo directamente. Eso fue lo que es, o sea, a través de su hijo tratar de, digamos, de hablarle bien, me imagino, y llegar a usted para que pudiera votar en favor de Vivanco. Da para imaginarse eso, pero la verdad es que hay que decir en homenaje de mi hijo que jamás me habló de ninguna cosa de este tipo. Ya. No hizo él nunca ninguna gestión de este tipo. Mi hijo fue alumno mío en la universidad y en la clase nunca habló. O sea, él siempre mantuvo la diferencia entre ser, en ese caso, alumno e hijo, y en este otro caso, ¿no es cierto? Estamos esta mañana acá en Pauta Análisis con Lamberto Cisterna, exministro de la Corte Suprema. A la luz de todo lo que estamos conociendo y que quizá en esa enorme cantidad de páginas de estos chats de Luis Hermosilla salga más información, hay quienes señalan desde ya que aquí podría haber una red de corrupción. ¿Y en qué sentido? En el sentido que el tráfico de influencia o imputaciones que va a hacer la Fiscalía sobre cohecho incluso, podrían dar cuenta también de otras nominaciones, no solamente en la Corte Suprema, de notarios, de conservadores, de jueces de Corte de Apelaciones. Digo, me imagino que usted está un poco al día también o conversando con otras personas. ¿Cómo ve usted que se puede abrir o cuando usted escucha de que esto podría ser una red de corrupción en el Poder Judicial? Yo creo que hay ciertas instituciones que se prestan para que existan este tipo de cosas, ¿no es cierto? ¿Cuáles? ¿Cuáles qué? ¿Cuáles son las instituciones que se prestan para...? No es una pregunta para mí esa. Cuando digo ciertas instituciones, iba a decirlo además, ¿no es cierto?, como el Poder Judicial, por ejemplo, pero puedo seguir con otras, pero no estoy convocado para eso. Entonces, se presta para que se piense que hay redes de corrupción. Y a veces son pequeños focos, pero a veces son mucho más grandes y no los conocemos. Por eso es que a las instituciones les conviene mucho estar muy alertas y tener un sistema de poder ir detectando este asunto, ¿no es cierto? Y volver siempre sobre este tema. Porque en este caso específico tenemos dos cuestiones importantes. La primera es lo que aquí ha ocurrido, que la Corte, ¿no es cierto?, está tratando de frenarlo y tomar medidas. Pero la segunda es una crítica, una autocrítica. ¿Por qué nos está pasando esto? Y eso nos remece a todos, de Arica a Punta Arenas, en el ámbito de lo judicial, quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sacar alguna conclusión, tenemos que hacer alguna reflexión y tenemos que comunicarlo con la gente nuestra para que esto no vuelva a pasar. No nunca más, porque usted y yo sabemos que esto de nunca más sino que simplemente que no vuelva a producirse. ¿Y qué tipo, Lamberto Cisterna, qué tipo de autocrítica o de reflexión
usted cree que tienen que hacer los miembros del Poder Judicial a la luz de estos hechos? Mire, a mí se me ocurre simplemente, que es algo que se me ha ocurrido siempre, haber hecho una permanente reflexión sobre este sistema de nombramiento para irlo mejorando, lo más que podemos desde adentro, porque aquí suele creerse que la ley es la que va modificando todo, pero no. La propia Corte Suprema fue la que estableció las postulaciones, porque antes la Corte Suprema hacía a dedo. Claro. Estableció las postulaciones, los sistemas de entrevista, es decir, todo este tipo de cosas que, aunque es poquito, es importante. Y usted, Lamberto, en esa reflexión y en esos cambios que dice que debiera ocurrir en el sistema de nombramientos, claro, hubo un intento con el ministro de Justicia de Sebastián Piñera, ¿cierto?, Hernán Larraín, por cambiar el sistema, pero además hubo 2 procesos constitucionales donde se propuso un cambio completo en el sistema judicial, incluyendo también los nombramientos. Ya sabemos qué pasó, pero en el fondo la discusión estaba. Sí. ¿Qué haría usted con el sistema de nombramiento? Por ejemplo, hay quienes postulan que hay que sacar al Senado de frentón para evitar esta politización o este sistema de ir a pedir favores o hacer lobby frente al Senado y nombrar una especie de consejo judicial de gente sobre el bien y el mal, digamos, que puedan nombrar a los supremos. ¿Qué haría usted? Mire, yo soy partidario de la intervención de los 3 poderes. Ya. Es una reforma que a mí me agradó y me sigue gustando. Yo haría, ¿no es cierto?, la separación de la Corte Suprema de esto, que es lo que la propia Corte ha postulado. O sea, un consejo como el que te dice, tanto sobre el bien y el mal como pueda ser, ¿no es cierto?, con una cosa muy abierta, con entrevistas más prolongadas, porque lo que tenemos actualmente es una cosa muy, más o menos, en el sentido de que tenemos 10 minutos. Yeah. Entonces, si yo hablo lento, ¿no es cierto?, me demoro 10 minutos en presentarme. Si ya no, tiene que haber alguna posibilidad. Y para eso tiene que haber gente que tenga más tiempo, porque la Corte Suprema comparte sus tiempos en muchas cosas. Entonces, existiendo más tiempo, se puede hacer un buen equipo, que haga una buena entrevista, ¿no es cierto?, etcétera. Y habría que documentarse de alguna forma, no se me ocurre en este momento documentarse más, porque al final se recibe una carpeta, hoy es por sistema informático, pero en definitiva es una carpeta con papeles y con datos, pero habría que informarse más de este asunto. Y yo derechamente colocaría tiempos. En mi opinión, lo bueno sería formar a la quina, hacer un sorteo para la ubicación y luego entonces que los que están, los incumbentes en esto, que son el presidente de la República y el Senado, hagan el nombramiento dentro de un plazo prudente y si no hay resultado, queda nombrado el primero que está en la lista. Porque eso evita que prolonguemos y estemos, ¿no es cierto?, como de pronto se escucha, ¿no es cierto?, decir, mira, en tal parte hay un puesto vacante, ya lleva 8 meses, pero ¿cómo? Si hay gente muy idónea, no, pero es que ese cupo es de tal partido y no lo quiere soltar todavía, etcétera. Entonces, Está muy politizado. Está muy politizado y se presta para que haya más abundancia de esto. Entonces, y así el Estado, además, caminaría más rápido. Lamberto Cisterna, usted dice que a Luis Hermosilla lo vio 2 veces aproximadamente. Puede ser 3, un par de veces, pero muy poco, digamos. Sí, muy poco. O sea, no tenía una relación con él, pero sí sabía que era un abogado influyente. No, sí lo conocía ciertamente y se escucha decir, etcétera. Ya. ¿Y a Ángela Vivanco tiene alguna relación de cercanía, de amistad? ¿Es distinto en ese sentido? Con ella tengo una relación de más cercanía desde la universidad y hemos estado juntos algunas veces. Ya, pero no una gran cercanía, no sé, me imagino que se generan lazos de amistad en espacios como ese. Sí, claro. Pero mi amistad tiene que ver más bien con la actividad universitaria y con la propia actividad dentro del Poder Judicial. Bien. Y en ese sentido, lo que está pasando con ella le debe afectar especialmente, ¿no? Claro, me afecta en el sentido de que me da mucha pena, ¿no es cierto?, que una colega joven, que tiene muchas cualidades desde el punto de vista académico, intelectual, etcétera, esté metida en este embrollo. ¿Y le parece, si usted pudiera, de todos los cargos que le levantaron, digamos, ayer en la Corte Suprema en este cuaderno de remoción, ¿qué le parece lo más grave? En eso prefiero abstenerme. ¿Pero le parece grave lo que...? Yo creo que el conjunto es grave. Las 6 razones y en cosa judicial uno se acostumbra mucho a ver el conjunto. Porque a lo mejor esto, si usted lo desmenuza, termina todo el mundo absuelto. Pero si no, usted va, sobre todo en este tipo de cosas, digamos. ¿Usted cree que ella debiera renunciar? También me abstengo.
Lamberto Cisterna no es solamente la figura de Ángela Vivanco, en la que está en cuestión también hay otra figura, hablábamos esta mañana además con el jefe de bancada del Partido Socialista, lo decía ayer también Jimena Osandón, jefe de bancada de Renovación Nacional, y lo ha dicho Erika Edo, parlamentario de la Democracia Cristiana. También la figura de Jean-Pierre Matus está en cuestión. Y entiendo que hay sectores de Chile Vamos que estarían poniendo la mirada sobre Sergio Muñoz, es decir, lo que se podría venir en torno a la Corte Suprema, un espacio que usted conoce, donde estuvo años de años, es que hay un cuestionamiento a 3 figuras esenciales. ¿Cómo observa eso? Una cosa muy grave, naturalmente, ¿no? Y que se ha dado la coyuntura de que sean personas de características específicas y naturalmente los sectores políticos toman esto desde su punto de vista, es legítimo, pero lo toman de su punto de vista y puede que en definitiva se arme, ¿no es cierto?, un acuerdo que termine con 1, 2 o 3. Y eso ciertamente es muy serio para la Corte Suprema. ¿Es la peor crisis del sistema judicial, del Poder Judicial, desde el caso de Correa Bulo, Lamberto? Yo pienso que sí. ¿Y es más grave que ese caso? También. ¿Por qué? Desde luego son más. Enseguida tiene que ver, ¿no es cierto?, no tanto con comportamiento, que es muy serio, pero no solo con comportamiento, como en el caso del señor Correa Bulo, sino que tiene que ver con nombramientos, ¿no es cierto?, y por lo que se dice de redes de influencia, de tráfico, etcétera. Entonces hay otros elementos que están incorporados y no podemos olvidar que desde el señor Correa Bulo hasta ahora las cosas han evolucionado en la percepción social, ¿no es cierto? Entonces si ocurre algo así, ciertamente es más grave que lo que ocurrió antes. Bueno, y es cosa de mirar también hoy día, ¿no es cierto?, las encuestas en las que el Poder Judicial aparece como una de las instituciones menos valoradas, junto con los partidos políticos y junto con el Congreso. Imagino que ese debe ser un golpe muy importante para la justicia que tiene que dar legitimidad frente a la ciudadanía, ¿no? Para mí es muy fuerte, particularmente si se considera que durante un tiempo fui vocero de la Corte Suprema y me esmeré precisamente por comunicar todo lo que hacía el Poder Judicial a la opinión pública. Mi personal opinión es que la opinión pública no goza de toda la información porque es una cosa muy técnica, ¿no es cierto? Además latosa. Entonces la gente necesita que se le vaya diciendo para ir abriendo, ¿no es cierto?, toda la perspectiva que es esto y de esa manera poder saber si lo que está sucediendo está bien, está mal, etcétera. Entonces en este momento tenemos solamente como grandes brochazos, ¿no es cierto?, la corrupción que nos invade, la delincuencia que nos invade, el tráfico internacional, sí, todas son brochazos así. ¿Quién es el culpable? El juez que nos los deja todos adentro. Entonces, si los deja adentro, ¿no es cierto?, van a golpear al Ministerio de Justicia, no tengo cupo. ¿Dónde los coloco? Y así viene toda una cosa, ¿no es cierto? Y todo este panorama deberíamos sabérselo explicar a la gente. Y yo siento que el Poder Judicial, además de las falencias que se le pueden imputar, por cierto, como a toda institución, pero en eso no ha sido demasiado persistente en una buena comunicación con la opinión pública. Bien. Lamberto Cisterna, solo para sí, se nos está acabando el tiempo, pero pasamos rápido por el tema de los notarios, que también está en un cuestionamiento y bajo la lupa. Y quiero preguntarle su postura acerca de además un proyecto de ley que parece que no va a salir nunca, porque es como una eterna promesa, pero parece que hay un lobby, dicen que hay un lobby tremendo por parte precisamente de los notarios. ¿Qué debiera pasar ahí? Bueno, yo creo que tendría que modificarse en términos de hacerlo bastante más accesible a la opinión pública, a la ciudadanía que necesita ocupar estos servicios, a eso me refiero, y también en términos de regular los territorios y la forma de operar, etcétera. Yo creo que los proyectos no han avanzado porque han sido muy exigentes en ciertos aspectos. Entonces decir que los notarios han ejercido lobby es decir una cosa obvia, digamos, si un gremio ve que las cosas se están limitando de una manera, va a ser la presión. Pero por otra parte tenemos que preguntarnos que el sistema político debería ser lo suficientemente fuerte como para que desde izquierda a derecha hubiese el mínimo que dijera no, el Estado quiere esto y lo va a hacer. Al parecer las presiones han dado efecto porque no ha salido la ley. ¿Cuántos años lleva esa ley? ¿10? ¿15? No sé, yo por lo menos fui unas 2 veces o 3 al Senado a exponer sobre ese tema, ¿no es cierto?, porque me invitaron y hace ya bastante tiempo. Entonces ahí, por mi recuerdo, el tema de los fedatarios era uno de los temas que entrampaba bastante el asunto. Entonces,
Mi opinión es que las autoridades tienen que buscar los espacios para transar y esperar que transcurra el tiempo para hacer el otro avance, porque si no nos quedamos años de años sin... ¿Y no será, señor Lamberto Cisterna, que también el mundo de los notarios tiene mucho poder, que o sea que un resorte es en el mundo político y otros son las influencias que los notarios probablemente están ejerciendo para que esta ley no salga? Puede ser, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, tiene que el Estado armarse de lo suyo para decidir. Sí. Y lo último... Por último, perdón, y por último podría haberse dicho, mire, este proyecto sí o no. No, ya entonces quedó dormido. Pero no seguir en esta cosa que lleva años ahí sin que avance. Y lo último, Lamberto Cisterna, podríamos conversar mucho esta mañana y le queremos agradecer muchísimo que haya estado acá. Uno de los puntos, de las razones que dio el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, ayer cuando detallaba los hechos por los cuales la señora Vivanco se hace esta remoción de su cuaderno, es la interferencia en el último procedimiento, es el de la designación del cargo de fiscal nacional. Pero yo creo que es interesante, que tiene que ver junto con los notarios otro gran tema que tiene que ver con los conservadores de bienes raíces. Y aquí hace un punto respecto del conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón. ¿Esa, a su juicio, también es otra zona a la que habría que ponerle luz? ¿Usted dice los conservadores? Sí. Es que los conservadores, los archiveros y los notarios hacen un solo paquete, pues están desde luego en una misma legislación, son auxiliares, etcétera. Entonces, habría que enfrentar eso en forma más o menos completa para ver cuáles son las relaciones de aquí para allá y de allá para acá. Porque hay relaciones del mundo político al mundo de los notarios y conservadores y del mundo de los notarios y conservadores al mundo político. Ya, o sea, hay una zona donde hay que, como dice Claudia, ponerle luz porque está medio oscura, ¿o no? Claro, pero a lo mejor no solo luz. ¿Qué más? Hay que ordenar esta cosa. Leyes, habría que ponerle nuevas leyes. Lamberto Cisternas, ex ministro de la Corte Suprema, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Ha hablado en estos días con Ángela Vivanco? No. Ya. Con Ángela no hablo desde hace más de un año. Lamberto Cisterna, muchísimas gracias por estar acá en Pauta de Análisis, que tengan muy buen día, muy amable.